Bien, vamos a analizar esta partida de Power Grid de Stock Companies a 4 jugadores. Voy a ir explicando un poquito las reglas del juego, especialmente respecto de esta expansión, o variante podríamos decir. Algunas tácticas, lo que está pasando, lo que están pensando los jugadores probablemente. Esto se jugó hace un par de días atrás, así que me trataré de acordar de cómo evolucionó la partida. Sin escuchar el audio, estoy tratando de imaginarme un poquito lo que están diciendo los jugadores. Elimino el audio precisamente para no perturbar la explicación que yo mismo puedo estar dando. Ok, aquí empezamos, está a doble velocidad. Estamos explicando el mapa de Francia. El mapa de Francia empieza con más uranio de lo normal. Generalmente empieza aquí con 2 unidades de uranio, de valores 14 y 16 me parece. Ahora empiezan desde aquí, desde 7 pesos. En el Stock Company se eliminan las 4 plantas más bajas, la 4, 5, 3, 4, 5, 6, y se sacan 6 plantas nuevas de manera aleatoria, y se colocan las 6 acá. De las 6, las 2 más altas se colocan debajo de la tarjeta de época 3, ahí debajo, y se quedan las 4 más bajas, pero se reordena el mercado actual y el mercado futuro de tal manera que el mercado actual va a ser probablemente el 7, 8, 9 y 10. Después otra cosa que pasa acá, que una de las cartas que va a llegar necesariamente como una de las cartas que se agregan en este caso al mercado futuro es la carta 11 de energía nuclear. Esto como parte de la expansión del mapa de Francia. Pero lo de la energía nuclear con la carta 11 es obligatoria. Pero el que sean las 4 cartas un poco más altas, 7, 8, 9, 10, es parte de la configuración del Stock Company. Aquí estamos viendo que la tarjeta de 4 jugadores es la que nos determina el orden en que se van a ir agregando los recursos al final de cada ronda. En este juego con Stock Companies no son rondas indefinidas hasta que alguien llegue a las 17 ciudades conectadas, sino que son 5 rondas de operaciones, que son las rondas típicas del Power Grid de siempre, precedidas cada una de ellas por una ronda de accionaria. Más bien, la primera ronda de accionaria, luego 2 rondas de operaciones y luego accionaria, operación, hasta 4 rondas accionarias. Entonces, empezando por la ronda accionaria, los jugadores lo que tienen que hacer es, el jugador de inicio, sorteado aleatoriamente, va a comprar una acción. Y al principio tiene que comprar las acciones con el número 2. Por ejemplo, acá la amarilla, el número 2, que vale el doble. Y las acciones están establecidos los valores iniciales, la gris o blanca en este caso, y celeste valen 20 pesos cada acción. Por lo tanto, el jugador que quiera comprar alguna de esas empresas va a tener que pagar 40 porque tiene que comprar la tarjeta de 2. Luego la roja y amarilla valen 30 pesos cada uno. Y la verde y lila, la lila juega solamente con 6 jugadores, vale 40 pesos cada acción y tiene que comprar la de 80. En este juego con el Stock Company se ocupan todas las áreas del juego, todas las regiones. No se eliminan regiones como ocurre normalmente. Entonces, por ejemplo, si alguien compra una acción de la verde, se coloca ahí recién la fichita encima del marcador de la empresa, y de esta manera la empresa nace a la vida. Esto es importante porque si no se compran acciones de todas las empresas, luego cuando empecemos en la fase operativa y se produzca la subasta de las plantas, al final de la misma se va a eliminar una tarjeta por cada empresa que no haya nacido todavía. Es decir, si quedan 2 empresas sin nacer, se eliminan las 2 cartas más pequeñas y se reemplazan por 2 cartas y se reordena el mercado actual y el mercado futuro. Creo que es raro, por el momento, en las 4 partidas que tenemos, es raro que no se hayan vendido todas las acciones. De tal manera de que esa regla generalmente no se va a lograr aplicar. Bien, entonces esas son las configuraciones iniciales. Los jugadores empiezan con cada uno tratándose de 4 jugadores, 150 pesos, 150 electros. Normalmente una partida de Power Grid creo que son 50 o 40 electros. Aquí son 150. De tal manera que en este juego se precipita la posibilidad de adquirir torres. Hablemos de torres o casitas dentro del mapa. De aquí en adelante usaré la expresión torre. Se precipita. Por lo tanto, la expansión inicial es bastante rápida. Eso justifica de alguna manera que se hayan sacado las cartas iniciales, las 4 más bajas, porque se hubiera producido un estancamiento en el juego. Entonces el autor se dio cuenta de que aquí con la cantidad de plata inicial, los jugadores van a invertir en las acciones, y esa plata que se ocupa para comprar acciones va a quedar en la tesorería de las empresas. Entonces las empresas van a partir con bastante dinero, digamos. Una empresa verde, por ejemplo, basta que venda una acción, partiría con 80 pesos. Entonces aquí, por ejemplo,
Ya estamos viendo que se están armando los tableros individuales. Este, por ejemplo, es el tablero de la empresa azul. Y la empresa azul va a tener sus acciones en este sector, el dinero que está acá. Ya aquí acaba de comprar 2 acciones, Francisco. 2 acciones, ahí las tiene. Y Carlos acaba de comprar 2 acciones de la empresa gris. Por lo tanto, también le va a pagar los 40 pesos a la tesorería de la empresa gris, que son dineros que la empresa va a necesitar para subastar las plantas y luego para comprar los recursos y expandirse en el mapa. Yo acabo de comprar, por ejemplo, una acción azul. Decidí no comprar acciones de una empresa nueva. Eli, a mi izquierda, acaba de comprar en 30 pesos, en 60 pesos, y se adjudica la presidencia de la empresa roja, y aparte con más dinero a la empresa roja. Es decir, parte con 60 pesos en su base. Bueno, aquí la azul también tiene 60 pesos porque yo compré también una acción azul. Entonces, en la medida en que las empresas van colocando sus acciones, y al principio el juego es un poquito aleatorio, digamos, la cantidad de acciones que se compran de cada empresa, puede incidir el hecho de que yo creo que Francisco va a manejar mejor su empresa que otro jugador. Entonces, tengo confianza en su manejo del Power Grid tradicional. Entonces, voy a comprar acciones de Francisco, que sé que él lo hace bien. ¿Se fija? Y si, por ejemplo, el jugador que tiene la empresa blanca no tiene suficiente expertise, yo no lo voy a comprar. Aquí, por ejemplo, el jugador que maneja la empresa blanca, Carlos, le acaba de comprar también otra acción a la empresa azul. Y entonces la empresa azul ya está teniendo ya más dinero para poder trabajar. Aquí el jugador Francisco, en este caso, fue el que recibió la tarjetita de jugador de inicio. Y esa tarjetita de jugador de inicio sirve para la fase accionaria. La va a tener el primer jugador que en esta fase, que son varios turnos de compra y venta de acciones, se retire en forma absoluta. Los jugadores pueden decir paso, pero se reintegran inmediatamente después, salvo que todos pasen. En ese caso, si todos pasan y nadie se retira oficialmente, el jugador que primero pasó adquiere la tarjetita de jugador de inicio para la siguiente ronda accionaria. Las rondas de operativas funcionan de otra manera. Funcionan con la empresa que tenga mayor valor accionario, que es la que empieza comprando recursos, adquiriendo torres, ¿cierto? Pero la subasta se hace por la empresa de menor valor accionario. Entonces, aquí, por ejemplo, el jugador azul, cuando adquirió una tarjeta azul, colocó inmediatamente su primera torre y le paga 10 pesos al banco, con la plata de la tesorería de la empresa. Lo mismo el jugador rojo, el primer jugador que adquirió la roja también hizo lo mismo, y el amarillo, que fui yo, y el blanco también. Entonces, cuando alguien adquiere la primera acción de alguna empresa, tiene que ser la acción de 2, valor unitario de 2, e inmediatamente con la plata que recibe va a colocar, activa y le pone vida a su empresa colocando la primera torre sobre el terreno, en la parte que estime pertinente, cualquier área del mapa que están todas disponibles. En esta primera ronda accionaria no se pueden vender acciones. ¿Por qué? Porque como regla general, en cada fase accionaria, que son 4, los jugadores no pueden comprar y vender de una misma acción. Es decir, en esta ronda yo compro acciones de una empresa, no puedo vender de esa misma empresa, o al revés. Entonces, como en esta primera ronda hemos comprado acciones, no las podemos vender. Por lo tanto, aquí se trata de cuánta plata voy a gastar en comprar acciones. ¿Ocupo todo mi dinero en comprar acciones? ¿Dejo algo de dinero para la siguiente ronda accionaria? ¿O creo que voy a tenerle el dinero suficiente con el tema de los dividendos que me pueden dar? Ok, aquí se siguen comprando acciones. Veo que Eli acaba de comprar una acción de la empresa amarilla, que lo recibe el dinero en su tesorería. Me parece, por ejemplo, ahora es el juego de Francisco, elegir qué hace, si se retira definitivamente, o pasa, o compra más acciones. Ahora, una vez que terminamos la fase de compra-venta de acciones, empieza inmediatamente la fase de operaciones, y ahí lo que se hace al inicio es reordenar el orden de juego de las empresas, porque aquí el orden de juego se coloca acá arriba, y el orden es primero la empresa de valor más bajo, así sucesivamente hasta el último lugar en la empresa de valor más alto. Pero lo importante está en que la empresa de valor más alto, que va última, es la primera que compra recursos y la primera que construye, y la primera que recibe dividendos también después. Ok, aquí alguien compró también la empresa verde, que fue Carlos, y tuvo que pagar 80 pesos. Es decir, ya se está quedando con poco dinero, si es que se quedó con algo de los 150 pesos iniciales. Y en el fondo hace que las empresas partan prácticamente con su tesorería bastante llenas. ¿Dónde empieza Carlos? Está viendo probablemente dónde iniciar su juego.
Aquí también hay una decisión, por supuesto, típicamente en Power Grid estratégica, de si voy a competir en las zonas donde hay conexiones baratas, cercanas, o voy a eventualmente irme a una zona más alejada, sin tanta competencia, pero eventualmente con conexiones más caras. Entonces, o se acerca arriba o empieza aquí abajo el jugador verde. Creo que empezó aquí abajo. Ahora, hay una regla que dice que el jugador presidente de la empresa, que es el que maneja la tesorería de la empresa, no puede hacer incurrir en más gastos de los lógicos a la empresa con tal de perjudicarla, porque después yo quiero vender las acciones. No puedo, por ejemplo, construir esta torre acá y la siguiente construirla aquí en la otra esquina y gastar todo el dinero que tiene la empresa. Tiene que haber una razón de negocios como para hacer esa maniobra, de tal manera que, bueno, aquí yo me acabo de retirar de la venta de acciones y adquiero la tarjetita de jugador de inicio para la siguiente ronda accionaria. Apenas termina esta ronda accionaria, empiezan una ronda operativa, después una segunda ronda operativa. Y luego empieza la segunda ronda accionaria. Ok, aquí estamos ya en la etapa finales. Alguien ha comprado más acciones, probablemente Eli compró alguna acción, por eso vi un traspaso de dineros. Puede que se haya comprado una acción. Ahora, cuando se compran acciones, no sube el valor accionario de las empresas. El valor accionario de las empresas sube solamente al final de la fase accionaria, que es la fase que estamos ahora, en la medida en que el 100% de las acciones de cada empresa estén colocadas. Al principio no va a suceder aquello, porque no hay dinero suficiente en manos de los jugadores para adquirir todas las acciones. Pero si tuvieran todas las acciones colocadas, y eso va a ocurrir en cada ronda, hay que verificar esa circunstancia, se le aumenta en 10 pesos el valor de la empresa. Y la otra forma en que aumenta el valor de la empresa es al final de la fase operativa, cuando el presidente de la empresa, que es el que tiene más acciones, decide repartir dividendos a todos los jugadores, y los dividendos son las platas ganadas en esa ronda, se dividen por 10 y cada accionista recibe el décimo. En ese caso también aumenta el valor accionario en 10 puntos. La única forma de aumentar, no por la compra o por la venta de acciones, no incide el valor de aumento. Si vendo la acción de alguna empresa, cualquiera sea la cantidad de acciones que yo venda, va a bajar la empresa en 10 pesos. O sea, yo vendo una acción, bajan 10 pesos, juegan los demás, me toca de nuevo, vendo una segunda acción, bajan 10 pesos, y yo con esa maniobra de vender de a poquitito, efecto cascada, o gota a gota, puedo efectivamente afectar demasiado el precio de una acción. Sin embargo, yo mismo me veo perjudicado, porque al vender la primera acción al precio oficial, pero la segunda acción que venda me va a tocar venderla a un 10 pesos menos y la tercera 20 pesos menos respecto al valor inicial. Por lo tanto, puede ser una medida para atacar a alguien que tenga muchas acciones de esa empresa, pero yo mismo también me veo perjudicado porque voy bajando el precio de venta de la siguiente fase de venta de acciones. Ok, entonces aquí estamos ya en esta circunstancia de fin de la ronda y probablemente ahora vamos a empezar a la primera fase operativa. Veo que todavía no se colocan las torres aquí en el orden de turno, que eso determinaría que ya estamos iniciando la fase de operaciones. Los jugadores pueden seguir comprando acciones, por supuesto. Al final puede que quede uno solo comprando acciones y esperar. Los demás ya han pasado o se han retirado. En este caso me parece que efectivamente el Carlos, que está a la derecha, fue el último que se retiró. Y aquí se ordena entonces el valor de las acciones. El primero va a ser el azul, segundo el gris, tercero el rojo, cuarto el amarillo y el último el verde. Cada vez que haya una ficha encima de otra, la que está encima, la última que llegó a ese valor, significa que tiene mayor valor. ¿Ok? Ahora, pasamos a la fase de operaciones y se hace la subasta de las empresas. Naturalmente el mercado actual, la 7, la 8, la 9, la 10, y el jugador que maneja la empresa azul es el que tiene que empezar. Y el que maneja la empresa azul me parece que es Francisco, que está aquí arriba a la izquierda. Y él tiene que sacar, bueno, aquí la está marcando con al final obviamos este marcador y simplemente corremos un poquitito la tarjeta para indicar que es la empresa que va a ser subastada. Entonces, esta es la empresa que se está subastando. Los jugadores tendrán que ir viendo los valores que van a subastar. A ver si leemos un poco. No, con audio no vamos a alcanzar a escuchar bien porque estamos a velocidad doble. Bueno, la subasta es como siempre. El precio inicial son de 10. En este Stock Companies no se puede incrementar en más de 5 por vez. Es decir, el jugador inicial no podría decir 15. O si el jugador inicial dice 10, el que sigue subastando es la empresa blanca. Todo esto, el orden de subasta aquí es el azul, después la empresa blanca se pronuncia, después el rojo en este caso pasó y corremos la fichita, el amarillo pasó, corremos la fichita, después le corresponde al verde pronunciarse y nuevamente el azul.
Es decir, no es el orden de mesa el que decide cómo se va a ir subastando, sino que el orden de las empresas. Y no puede incrementarse más de 10. Si yo digo 10, el orden no puede decir 16. Si yo digo 15, el orden no podría decir 21, por ejemplo. O, claro, tendría que decir 20, a lo sumo. Ok, entonces se adjudicó el azul la primera planta. Naturalmente, la primera ronda, todas las empresas tienen que adjudicarse una plantita, pero luego, a partir de la siguiente fase de operaciones, ya eso es totalmente facultativo, el adjudicarse alguna planta. Aquí el siguiente jugador que sacó a subasta va a ser el blanco, el rojo pasó, por ejemplo. Están peleándose en este montante el amarillo y el verde solamente. Está en valor de 11, el valor mínimo. Y es interesante esta planta porque efectivamente se supone que el mapa de Francia privilegia el uranio. Y si ello es así, efectivamente convendría tal vez adjudicarse esta planta. Y efectivamente se la adjudica Carlos, pero para su empresa verde. Él maneja dos empresas, la verde y la blanca. Y él puede subastar pujando por sobre la otra empresa que maneja. Él puede sobrepujar a sí mismo. No tendría mucho sentido, por supuesto, salvo que quisiera perjudicar estratégicamente a una de las empresas. Pero eso tampoco es tan bueno. Pero él decide, ya paso por la empresa blanca y se la adjudicó con la empresa verde. Ahora se está subastando otra carta y, bueno, ya sí, se va reponiendo el mercado. Siempre las cartas de menor valor van quedando en el mercado actual, como ocurre normalmente en Power Grid. En este sentido no hay ninguna novedad. La cuestión está en que aquí capté un asunto importante que eso decidió la partida, diría yo, que es el hecho de que hay que tratar de obtener una planta de valor alto inmediatamente al inicio del juego, porque uno tiene la suficiente capacidad económica como presidente de una de las empresas para construir 5, 6 torres, casitas. En la primera ronda, normalmente en Power Grid básico, 1 o 2, si es que, porque no hay más recursos, porque tampoco uno quiere escaparse con la cantidad de casas construidas, porque significaría que yo iría último y me permitiría eventualmente pagar recursos más caros y construcciones más caras. Pero aquí no, aquí es importante adjudicarse una empresa alta, y aquí el rojo se adjudicó, pagado 26 pesos de la tesorería de la empresa roja, pero ya tiene 5 ciudades abastecidas. Y los demás nos quedamos con 2, 1 y 3, digamos. Entonces, el máximo vamos a tener 3. Los demás jugadores ya tenemos 2 o 3 máximo. En cambio, el rojo va a tener una capacidad de 5. De tal suerte que, efectivamente, los jugadores en la siguiente fase accionaria van a tener que pensar si les conviene o no les conviene eventualmente invertir en la empresa roja, que aparentemente está bien aspectada. Segunda cuestión que hay que tener en cuenta también en esta primera fase operativa de operaciones es que inmediatamente después viene una segunda fase de operaciones, lo que hace que la plata que tienen los jugadores con motivo de las utilidades que obtiene la empresa, es importante decidir si lo va a distribuir entre los accionistas o lo va a retener para que la empresa tenga más dinero para la segunda ronda de operaciones. Porque si yo me gasto toda la plata de la primera ronda en la primera ronda de operaciones con la compra de plantas, ¿cierto?, pujando alto, o con la construcción amplia de torres en el terreno, significaría que eventualmente, aquí por ejemplo, significaría que eventualmente me quede sin dinero esta empresa para la segunda fase de operaciones. Porque como no hay compra de acciones entre medio, no va a recibir platas nuevas, la empresa no va a colocar nuevas acciones en el mercado. Entonces el presidente tiene que calcular que la plata que va a recibir al principio con las acciones vendidas, más los dividendos que le queden no distribuidos a los accionistas, a las acciones que no se han vendido todavía, tiene que alcanzar para la segunda ronda de operaciones. Ahora, normalmente al principio de la partida, en esta primera ronda de operaciones, la cantidad de acciones que se han podido vender de cada empresa, de 1 a 3. Por lo tanto, las 7 partes de 10 van a ser platas que se van a mantener en la tesorería de la empresa, porque no se van a alcanzar a distribuir. Por lo tanto, la empresa, si obtiene 40 pesos, por ejemplo, en esta primera ronda, de esos 40 pesos van a ser probablemente, claro, 28 pesos van a quedar en la tesorería de la empresa. Bueno, aquí empieza el jugador rojo, que tenía para abastecer a 5, y aquí colocó 5 torres. Los demás también tenemos 5 torres, yo por ejemplo. Pero yo abastezco solamente a 2 o 3, no me acuerdo bien en estos momentos de cuánto era la planta que me adjudiqué. En cambio, el de 5 va a tener 5
50 pesos, porque el pago de las utilidades que reciben las empresas, a diferencia de lo que es el pago clásico, aquí se recibe base de 20 pesos más 10 pesos por cada torre abastecida. Por lo tanto, si esas 5 torres rojas están abastecidas, serían 70 pesos. Dividido entre 10 acciones, cada accionista recibiría por cada título accionario 7 pesos. O sea, la presidenta va a recibir 14 pesos inmediatamente, que va a ser una plata que le va a permitir eventualmente tener más dinero para luego comprar más acciones. Y aquí vamos a ver que esto se repite 2 veces, porque son 2 fases operativas, por lo tanto van a haber doble pago de dividendos antes de empezar la segunda fase de acciones. Así que es importantísimo tener una buena base de dividendos al principio, y esta empresa roja la hizo bastante bien porque es la que más dividendos va a poder repartir. ¿Ok? Aquí ya vemos la cantidad de casas que se han construido. Por ejemplo, vemos que el azul está con 1 todavía, el verde está con 3, el blanco está con 3, ya el amarillo ya jugó, tiene 4, ¿cierto? Vamos a ver qué es lo que sucede con esto. El azul se empieza a expandir por el sur. Ahí va a haber una pelea con el verde. Naturalmente que si una persona tiene acciones en la empresa verde y en la empresa azul, va a tratar de no perjudicarse a sí mismo, salvo que esa participación sea transitoria y quiera eventualmente desprenderse de las acciones de alguna de estas dos empresas. En ese sentido, podría perfectamente empezar a hacer un ataque el jugador azul, por ejemplo, en contra del verde, si quiero yo desprenderme de las acciones verdes, que no les veo futuro eventualmente. ¿Okay? Pero por el momento hay una cierta ataque aquí entre estas dos empresas. Y vamos a ver, bueno, ahora se reparten las utilidades. El jugador verde repartió utilidades y aumentó la empresa en 10 pesos. Y se reparte, y el jugador verde, el único que tiene acciones es en este caso Carlos, que está aquí a la derecha, y se repartió él a su bolsillo, y la plata personal es secreta, se paga con la tesorería de la empresa. Luego tiene que repartir en valores y dividendos de la empresa amarilla. Hay que respetar el orden, que primero paga dividendos la empresa que va último, es decir, la que tiene mayor valor accionario, porque eventualmente si van dos juntas, la siguiente puede empatarle y la amarilla quedar encima, eventualmente. Si ambas hubieran estado al mismo nivel, y se mueve primero la verde y luego se mueve la amarilla va a quedar de mayor valor, y significaría que en la siguiente ronda de operaciones la amarilla partiría comprando recursos y construyendo primero. Entonces el amarillo también repartió dividendos, en este caso la empresa que manejo yo. Probablemente pagué 40, tenía dos empresas abastecidas, más las 20 pesos de base, 40, 4 pesos por acciones. Y Carlos tiene una, Eli tiene una, y yo tengo 2 acciones amarillas, 2 o 3 acciones amarillas. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4. El 60% quedó todavía en poder de la empresa. ¿Ok? Luego le corresponde al jugador rojo pagar los dividendos. Y ahí creo que está pagando ya. Y va a tener que aumentar también el jugador rojo en 10 pesos el valor del título accionario de esa empresa. Luego le correspondería al azul y finalmente al gris tomar la decisión perdón, arriba marca. Le corresponde al rojo, al blanco y al azul. Claro, entonces el rojo aumentó en 10 pesos su valor accionario para la siguiente. Aquí estamos un poquito más avanzados en la partida. Estoy mostrando mi tablero, el que manejo. Esta es la empresa, aquí está el dinero de la empresa amarilla, la planta de 2, híbrida, el mercado actual, el mercado futuro. Tengo 3 acciones amarillas, la acción de la empresa azul que maneja Francisco, mi carta de inicio de la siguiente fase accionaria. Ya estamos en medio de la segunda ronda operativa. La empresa roja ya se sigue ampliando a 7, la verde en 4, la azul en 3, la amarilla en 7, a ver, 3 en 7 también. Pero la amarilla sigue estando deficitaria en cuanto a plantas. Estamos todavía con una planta de 2. Entonces está invirtiendo la plata que recibió precisamente para tener las torres listas y preparadas, pero le falta el insumo básico para hacerla funcionar. Es una decisión que tiene que tomar el presidente, si va a gastar ahora o no. Eventualmente gastar porque el dinero está todavía en la tesorería y eso le permitiría eventualmente
posicionarse mejor en el tablero geográficamente si es que hay algún sector que va a estar disputado con otra empresa. Es una cuestión que tiene que tomar en cuenta el presidente que maneja la empresa. Bueno, al final de la fase operativa segunda se están actualizando los valores de las empresas. El verde ya distribuyó de nuevo sus utilidades, ya va en 60 pesos. El rojo también distribuyó, ha subido ya 2 veces. El amarillo también ha subido 2 veces. Tiene que distribuir ahora el azul y el amarillo y el gris también ya ha subido 2 veces. Significa que todas decidieron distribuir utilidades en esta segunda ronda operativa. Y a continuación corresponde efectivamente verificar el rellenado de los recursos, ¿cierto? Las dos cartas más altas se van al fondo del mazo para los efectos de que empiece la época 3. Son operaciones propias del fin de la ronda operativa. Ahí parece que decidió no distribuir. No, ahora estamos en la etapa de venta de acciones, compra-venta de acciones. ¿Qué pasó? Que se acaba de vender 2 veces, se han vendido las acciones blancas. Que le dieron poco futuro a las acciones blancas, porque estaba arrinconado allá, o está muy difícil, estaba con poco dinero, con una planta de 2 apenas. Y el jugador, a su vez, el jugador que manejaba la empresa blanca, empezó a comprar también empresas blancas, acciones blancas. Así, bajó en 2 veces, quedó en 20 pesos, habiendo llegado a 40, con las 2 fases operativas, por haber repartido dividendos en 2 oportunidades. Hubo 2 jugadores que vendieron. La Eli a mi izquierda vendió la blanca que tenía, Francisco también vendió la blanca y Carlitos compró la blanca. Y aquí se siguen produciendo las compras y ventas de acciones. Recordemos que no se puede trabajar sobre una misma tipo de acciones por un jugador comprando y vendiendo. O yo compro una acción en mi turno o vendo todas las acciones de una empresa. Pero en una misma ronda accionaria, fase accionaria, no puedo trabajar sobre la misma empresa comprando y vendiendo. O sea, no podría yo vender una acción blanca por 20, venderla en 30, por ejemplo, baja a 20, y en el siguiente turno comprarla a 20. No, eso está prohibido, por lo menos en este juego. El rojo, por ejemplo, ya tiene 2, 3, 4 acciones rojas se han comprado. Una azul y una amarilla. El jugador Francisco tiene 2 acciones rojas y tiene 2, 3, 4 acciones azules. Carlos acá tiene 2 rojas también, tiene 2 azules y algunas verdes que están ahí que no se alcanzan a ver. Yo tengo una roja, una azul y 3 amarillas. Entonces uno va diversificando su portafolio. Hay información que tiene que verificar, por supuesto. Tengo que verificar aquí ahora. Y ahora empezamos la fase operativa siguiente, la tercera fase operativa. Pero volviendo al tema de las inversiones, yo tengo que verificar si esta empresa tiene plata suficiente como para expandirse, por ejemplo, la roja. Uno dice, tiene plata, tiene espacio para expandirse. Ya, ¿cuántas empresas puede abastecer? Aquí tiene una para 5 y aquí tiene una para 2. Tengo para 8, 5 y 3, 8. Me parece que la 28 es para 3. Entonces, 8. ¿Cuánto vale el uranio? Dice, le cuesta tanto a la empresa roja. ¿Cuánto vale el petróleo? Le cuesta tanto. ¿Tiene plata? Tiene plata. Entonces, me parece que la empresa roja es buena, yo le compro una acción a la empresa roja. Ahora, la empresa roja en este instante vendió todas sus acciones. Aquí está demostrado, no hay ninguna. Y eso hace que, efectivamente, en la fase anterior, subió su valor en 10 pesos más. O sea, recordemos, la empresa roja empezó aquí, en 30. Primera fase de operaciones, repartió dividendo, subió en 10. Segunda fase de operaciones, repartió dividendo, subió en 10. Terminó la fase de accionaria segunda, no quedaron más acciones de la empresa roja y subió 10 más. Y ahora incluso tiene mayor valor accionario que la empresa verde. Y por eso que acá la empresa roja quedó precisamente en último lugar, que en este caso es bueno porque el primero que compra recursos y el primero que construye. O sea, la empresa roja está por todos lados muy bien. Lamentablemente ya no quedan más acciones. Alguien tendría que vender al banco. Y aquí a la derecha abajo tenemos una acción blanca que fue vendida. Cuando se reparten dividendos por el presidente de la empresa blanca, va a tener que repartirle también la 10ª parte al banco por esta acción blanca que se vendió. ¿Ok? Aquella regla que decía de que al finalizar la fase accionaria, si todas las acciones están colocadas en los jugadores, aumentan 10, implica que estén en manos de los jugadores. Si está en el banco, como en este caso la empresa blanca, no podría caer en esa hipótesis.
Bien, aquí se sigue subastando. Estamos subastando la empresa, la planta número 23, que abastece a 3 casitas con uranio. Y el uranio, la reposición del uranio en la primera época era de 1, pero en la segunda época es de 2 por vuelta. Entonces puede ser importante, a pesar de que ya hay una empresa de uranio, una planta que requiere uranio acá, con la empresa verde. La empresa roja también está requiriendo una unidad de uranio. Y si alguien se adjudica a esta, serían 3 unidades de uranio. Por lo tanto, la reposición es más lenta del consumo. Y significaría esto que el valor del uranio se va a ir incrementando. No sé si será tan útil. Aquí seguimos en la subasta. Avanzó un poquito más la partida. Y ahora estamos en la fase de construcción en el tablero. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya lleva la empresa roja. Ok. La blanca efectivamente está un poquito dispersa, le sale un poquito caro. Ahora está construyendo el jugador Carlos, en este caso, que maneja la empresa verde. Aquí ya se están pagando recursos, los dividendos, se están pagando los dividendos, las empresas están subiendo de valores. Ok. El azul está subiendo sus dividendos, los otros también pagaron dividendos, me parece. El amarillo creo que no pagó dividendo porque está en 2 todavía. El amarillo guardó el dinero porque se había quedado sin dinero en la ronda anterior, que no pudo subastar plantas ni nada. Entonces, en este caso, en esta fase accionaria en esta fase de operaciones, decidió no repartir dividendos y quedarse estancado en ese valor de 50 pesos por acción. Ya, ahora se está haciendo la reposición de los recursos, el cambio de las 2 tarjetas. Aquí en este juego de Stock Companies, las 2 tarjetas más altas se van abajo del mazo de época 3. Las 2 más altas. Ya llegamos a la época 2 incluso. Ya estamos hace rato en la época 2. Y la época 2 implicaba efectivamente sacar las 2 cartas más chicas. Se van inmediatamente a la caja. Eso ya se hizo en su momento. Y estamos en la época 2, ya se puede construir en el sector de 15 ya. Y de hecho ya se hizo ya. Ya se había llegado a la época 2. Ok, y se verifica entonces en este caso el inicio de la siguiente fase accionaria, que vendría siendo la tercera y penúltima fase accionaria. Los jugadores tienen ya más posibilidades de comprar y vender acciones, porque casi todos tienen de todas las acciones, digamos, con algunas prioridades, por supuesto. Algunas acciones ya no están disponibles, derechamente. Recordemos que si eventualmente un jugador tiene el 50% de las acciones, ya no puede adquirir la sexta carta, la sexta acción. Máximo es el 50%. Y cuando un jugador quiere vender acciones al banco, si el banco ya tiene el 50% de las acciones, o sea, tiene 5 unidades, no puede recibir esas acciones si el jugador se queda estancado con esas acciones, eventualmente siendo un perjuicio para ese jugador si es que la empresa lo está haciendo mal. Aquí ya empezamos en la penúltima fase de operaciones. Se está subastando las plantas. El jugador azul se acaba de adjudicar una de las plantas de basura, por ejemplo. Se reponen. Seguimos con plantas bastante bajas en numeración. De tal manera que aquí el jugador, o la empresa, como la empresa roja que sacó una carta de 5, bastante bien. Aquí, lamentablemente, recuerdo que nos quedamos todos estancados aquí con esta posibilidad. Después el salto entre este valor de cartas y este que están acá era bastante elevado. De tal manera que no era seguro que al reponerse una carta saliera una de estas, bajase alguna de estas. Entonces estamos con 2, 2, 3, 2. Entonces yo tenía, por ejemplo, una de 3 y una de 2. No tengo opción casi de mejorar. Mejorar una de 2 por una de 3 para mi empresa amarilla era bastante escuálido. Entonces aquí nos encontramos con un embotellamiento de cartas de valor bajo en esta partida, que naturalmente perjudicó a aquellas empresas, como la mía, que no lograron tener una carta potente, valor 5 por lo menos, en su momento. Bueno, ahí seguimos la subasta. Está el único jugador que está subastando en este caso es el jugador verde, que es Carlitos, y se está adjudicando a una tarjeta. Y aquí se adjudicó una también bastante pobre. Entonces, con la empresa verde tiene 3, 2 y 2. 3, 4, 5, 7. Abastece a solamente 7 empresas. Bastante pobre. En cambio, acá tenemos una de 5, 2 y 3. Como 10 la empresa roja, si mal no recuerdo. Empezamos en la fase de compra de recursos. Empieza comprando el rojo, más encima. La empresa más valiosa, la que le va mejor, compra más barato también.
Increíble, ¿cierto? Pero así es aquí en este juego de Stock Companies. La empresa roja empezó a gastar. Sigue a continuación la empresa verde. Carlitos aquí a la derecha está comprando bastante barato, le sale ahí en todo caso. 2 petróleo y 1 uranio, muy barato. Luego sigue la empresa amarilla, que soy yo. Estoy comprando mis productos. Luego termina la azul y la blanca. Y empieza la construcción en el terreno. Avancemos un poquito más, a ver. Ahí ya se está construyendo, se está marcando inmediatamente. El jugador rojo construyó. Aquí estaría construyendo el jugador blanco, me parece. Veamos. Avancemos un poquitito. Ahí está. Tiene 4, 4 y 5. Esos son los números de planta. 4, 4 y 5. 13 cartas tiene el jugador. 13 plantas, valor de 13. Y acá yo tengo 2, 4 y 3. 4, 5, 6, 7, 8. Bastante pobre mi empresa amarilla en realidad. Bastante paupérrima el desempeño. Se entregan los recursos, ahora se empiezan a pagar los dividendos. El rojo empieza a recibir, naturalmente va a recibir 13, 14, 15. 15 pesos por acción. 15 pesos por acción. Recibe, ahora, ojo, cuando la empresa recibe 15 pesos por acción, los dividendos los dividendos los va a recibir también el banco si es que hay alguna acción que haya sido vendida al banco, que no es el caso de la empresa roja, que está colocada en todas partes. Aclarar, por otro lado, que cuando uno compra acción en la fase de acción, la fase previa, si la acción vale, por ejemplo, 60 a la empresa blanca, de los 60 se le pagan al banco, y el banco le paga a la tesorería de la empresa el valor inicial de la empresa verde. O sea, la empresa verde por acción nunca va a recibir más de 40. La empresa azul nunca más de 20. La empresa amarilla y la empresa roja nunca más de 30. Cualquiera sea el valor accionario mediante el cual los jugadores compran las acciones en la fase accionaria. Eso tiene la idea de compensar un poquitito que la empresa roja, por ejemplo, que en este momento está ya en valores de 90 pesos. Si recibe 90 pesos al momento de comprar acciones, ahora ya no tiene, por supuesto, pero si hubiera recibido los 60 o los 70 pesos cuando se compraron las últimas acciones, hubiera sido una empresa muy potente y difícil de parar. Entonces, en ese caso, se compensa un poquito, se equilibra el juego, haciendo que el valor de venta de acciones, lo que se reciba por parte de la empresa es el valor original. La empresa roja, 30 pesos nada más. O sea, en el fondo, la empresa roja, en total, por todas las acciones que coloque, va a recibir 10 multiplicado por 30, 300 pesos. Eso va a ser lo máximo que va a recibir la empresa roja por la colocación de sus acciones. Se independiza un poco del valor que tenga accionario, ¿vale? Bueno, pero aquí estamos en la fase ya de repartición de los dividendos. Aquí se han colocado los valores nuevos. Y estamos en qué fase, a ver si me enchufo. ¿Están comprando acciones, parece? ¿O no? Todavía no entramos a la fase de colocación de acciones. No, se están pagando dividendos. Se le pagaron los dividendos. La empresa blanca está pagando dividendos, entonces subió su valor accionario en 10. Y la empresa blanca entregó las... que era la última que tenía que pagar dividendos. Listo. Y ahora, efectivamente, lo que se hace es reponer recursos, ¿cierto? Sacar las dos cartas más altas, abajo, ver qué pasa con la época 3. Todavía no sale la carta de época 3, me parece. Creo que salió al final, con un efecto bastante exiguo en la partida. Y empezamos la última ronda de la partida con fase accionaria primero y luego con fase operativa, la última fase operativa. Es decir, el juego, a pesar de que tiene solamente 5 fases operativas versus no sé cuántos habrá fases, cuántas rondas habrá en Power Grid, 7, 8 probablemente, o más. Aquí son solamente 5. Uno pudiera pensar, el juego va a ser más corto. No, es que el hecho de que exista la fase accionaria, que también implica una cierta meditación, y el orden de juego también que cambie, que ahora hay que seguir el orden de las empresas, etcétera, hace que sea un poquito más alambicada la cosa,
y hace que en definitiva el juego demore aproximadamente 30 minutos más. Entonces estamos a punto de entrar nuevamente en la fase operativa. Y aquí vamos perdón, la fase accionaria. Y aquí vamos a ver qué cosa es lo que se decide con la venta de acciones. Aquí ya estamos. Yo tengo 2, 3, 4, 5 acciones amarillas. Aquí las estoy mostrando. Y empezamos a comprar acciones. Aquí compró una acción, le entregó la acción blanca, por ejemplo. El jugador, la Eli, compró una acción blanca en circunstancia que ella misma había, en la segunda ronda de acciones, había vendido su acción blanca cuando estaba en 40 pesos. Y Francisco también la vendió, quedado en 20 pesos. Y Carlos compró 2 veces en 20 pesos. Y Francisco ni la Eli podían comprar acciones blancas porque las habían vendido. En la misma ronda no puedo vender y comprar. Así que Carlito se benefició bastante con el tema de las acciones blancas. Cuando bajaron de precio y las pudo comprar muy baratas. Y al mismo tiempo Carlito se benefició porque nadie más tiene acciones verdes, perdón. Él maneja todas las acciones verdes. La empresa verde no ha vendido demasiado. Está tranquilita por aquí abajo. Pero la única persona que está recibiendo dividendos por la empresa verde es precisamente Carlos, acá al lado derecho. ¿Okay? Seguimos en la fase de venta de acciones. Carlos acaba de comprar una acción verde. Ahí está. Coloca una plata aquí y la otra plata la coloca en el banco. Porque la empresa verde, todo lo que recibe, en este caso 80 pesos, pero solamente 40 van para la empresa. Ya lo dijimos. No sé qué habré comprado yo. Algo compré. Después el orden de compra en el juego es: parte comprando el jugador que tiene la tarjeta de inicio en la fase accionaria, que es aquel que se retiró primero en la fase accionaria anterior. Se retiró formalmente, me retiro, no el pasar entre comillas. Y después se sigue el orden de mesa simplemente. ¿Okay? Ahí con ese palitroque verde marcamos en las rondas de juego, que son 5. Hasta el número 5, que es el mismo. La numeración de cuántos jugadores hay la usamos para las rondas generales de juego. Son 5 rondas operativas. Seguimos con la compra-venta de acciones. El verde, se terminó la ronda de operaciones, la ronda accionaria, y se verifica si hay alguna empresa que haya vendido todas sus acciones. Sí. Entonces el rojo sube en 10 pesos y el azul, el gris también sube en 10 pesos. Ese es un beneficio que tienen las empresas que lo hacen bien y tienen todas sus acciones colocadas. Por lo tanto, aquí una tremenda ventaja para la empresa roja, que ahora está en este instante. Cada acción son 100 pesos. Por lo tanto, para el final del juego, Eli, que tiene las acciones rojas, tiene 500 pesos ya asegurados. ¿Ok? Yo creo que tengo una acción blanca al final. Hasta el momento me sentía bastante mal. Mi jugada había sido bastante mediocre, particularmente porque la empresa que estaba manejando, que era la amarilla, no lo hizo bien. No subastó una planta alta. Me conformé con una de 3 en su momento, pudiendo haber pasado. Y si hubiera pasado, hubiera salido una planta de 5, que fue la número 26, esta, que se adjudicó la empresa roja. Entonces estaba bastante claro que estaba bastante mal. No veía mucho futuro. Ahora, como la plata de cada uno de los jugadores es privada, en realidad es especulativo quién va ganando. De hecho, aquí nosotros nos equivocamos quién ganó. Teníamos una idea de dónde podían haber estado los ganadores y al final nos terminamos equivocando. Porque, claro, la cantidad de acciones que cada uno tiene es público. Por lo tanto, yo puedo calcular cuánto tiene en este instante la empresa, el jugador que está a mi izquierda. Tiene 5 acciones rojas, 500 pesos. Las 3 amarillas, que están en 3 por 6. ¿Se fijan? 3 por 6, 360 pesos. Y así. Se puede saber cuánta plata tienen juntada, pero la plata que tienen en el bolsillo no se sabe. Algo de plata le queda probablemente. 40 pesos, 50 pesos, no es mucho más. Porque en general las acciones más baratas valen 40, 50 pesos. Y si uno tiene el dinero para comprar una acción, es preferible comprar la acción que te va a dar un dividendo. Incluso en la última fase están obligados a las empresas a repartir el dividendo. Ahí no pueden retener los dineros. Por lo tanto, si yo tuviera 50 pesos en mi bolsillo, yo prefiero invertirla en la empresa más barata. Por lo tanto, la plata que queda en el bolsillo no es tanta tampoco. En realidad, me retracto. Uno podría calcular bastante bien quién puede estar ganando el juego sumando simplemente los valores que tenga sus acciones versus el valor accionario acá. ¿Okay? Considerando además que en la última etapa, como todas las empresas tienen que repartir dividendo, todas van a subir en 10 pesos más. Por lo tanto, la empresa roja va a repartir 110. Si yo tengo, y eso que tenga 10 pesos más, que uno puede ir a decir es parejo para todo, pero no es así. Porque efectivamente
la cantidad de acciones que uno puede haber comprado varía, digamos. Un jugador puede tener mucho menos acciones en total, el portafolio mucho menos amplio. Bueno, aquí se están comprando los recursos, estamos en la fase operativa ya, se terminó la fase de acciones, subió la fase operativa, está comprando la empresa verde, que es la segunda que compra, luego empresa amarilla, que soy yo, perdón, ahí me equivoqué, estas son no son mis plantas, aquí abajo están mis plantas, y luego empieza el blanco y finalmente el azul en lo que es la compra de los recursos, y luego viene simplemente la ampliación en el terreno, y ojalá llegar a 13, 14 torres, más los 20 pesos de base serían 15 pesos. 15 pesos por acción al final de la ronda sería como una cantidad bastante ideal, bastante típicamente buena de repartición de dividendos para una empresa. ¿Ok? Entonces aquí estamos con el tema. Ahora empieza a comprar el jugador azul, que es el último que compra, ahí lo vemos arriba, paga con la empresa, con la plata de la tesorería, por supuesto. Aquí hay que ser bien meticuloso con las platitas, la plata propia en el bolsillo o en la camisa, la plata de la empresa en la tesorería. Ahora empieza la construcción. El jugador rojo no tiene plata para construir. ¿Por qué? Porque la empresa roja se quedó sin dinero, porque repartió dividendos. Aquí hubo un error, que la empresa roja en la anterior repartición de dividendos no debió haber repartido dividendos, porque en la última ronda se quedó sin plata para subastar plantas y se quedó sin plata para comprar recursos, y recursos sí, pero para poder construir más. Hubo un error táctico que incluso en su momento se conversó. En la anterior fase de operaciones, en la fase número 4, estamos en la quinta, la empresa roja, y estuvo a un tris de hacerlo así, no debió haber repartido dividendos para tener, no sé cuánto eran, 150 pesos. 150 pesos para gastar en la última ronda y expandirse a lo bruto y pagar ahí más dividendos. Bueno, creo yo. O sea, no lo hizo, no lo va a hacer en la última ronda, lo hizo en la anterior, pero yo creo que mejor el empuje final puede ser más interesante. Además que probablemente el no repartir dividendo, claro, a ella le repercutía porque recibía 15 por 5. Estamos hablando de 75 pesos de utilidades si no hubiese repartido dividendos. Tal vez no es tan malo tampoco, ¿ok? Pero el concreto está en que la empresa roja en esta ronda de operaciones no pudo construir porque se quedó sin plata en su tesorería, como está demostrando acá. ¿Quién está jugando aquí? Está jugando, me parece que el verde. No, me parece que el blanco está viendo dónde construir. El blanco está construyendo, ya construyó. Ahí están actualizando los valores de construcciones. El amarillo, el que más ha construido, que he sido yo. Pero eso no garantiza absolutamente nada. En un juego normal de Power Grid uno podría haber dicho, la empresa amarilla, la que más torres tiene y abastecidas, ganó el juego. Pero no, eso no importa. Lo que interesa es cuánta plata tengo yo. Y no solamente en la empresa amarilla, sino que si tengo plata en las otras empresas. Si la diferencia entre la empresa amarilla y las otras es menor, no tengo posibilidad. Y de hecho la empresa amarilla no es la que mejor lo hizo. Estamos claros. En el transcurso del juego. Porque aquí hay que medir cuánta plata dio en el transcurso del juego la empresa amarilla en dividendos. ¿Cuántas veces dio dinero? ¿Cuánto dio? No es que al final termine con más empresas, con más casas construidas, digamos. Aquí va ganando la amarilla con más casitas, con más torres, y el azul con menos. Pero eso no significa absolutamente nada. Bueno, a ver, ya terminamos y ahora aparentemente empezamos a... Bueno, ahí se repartieron los dividendos, la roja está repartiendo dividendos. ¿Ok? Después viene la verde que tiene que repartir dividendos. Y todos van a repartir dividendos porque así lo dice el reglamento. En la última ronda no cabe la posibilidad de retener dividendos. Que no tendría sentido, digamos. Además. Bien, veamos los comentarios finales. ¿Azul qué más tiene? No, el blanco tiene, pero olvídate. La élite. Estamos en la fase ya de pago de las acciones que cada uno tiene. ¿Cuánto es un peso? Yo tengo una.
esta cuenta de las acciones finales perfectamente bien, alguno los puede llevar a cabo durante el transcurso de la partida. Y la voy a vender, la voy a vender. La blanca. Azul. La azul ya. 6 por 5, 30, 300. 300. Ya, ok. ¿Más? Déjalo. 300 ya. 300 más 330, 630. 630. 630 más 120, 650, 750. 750. 500, 600, 700. 50. ¿Esta plata se devuelve, no sé? Sí, la plata de los bancos es 750. Sí. Toda la plata que está en la empresa se devuelve. Ya. 750. Listo. Carlitos, tú. No, también. 220. 220 por las rojas. Voy a ir mejor a... Avancemos un poquito más. Estos son 4. 700. Ya. Listo. Ahora cuántos son los dineros. Calidad. ¿Quién que ha ganado? No. Pero si tú recibiste 900 fracciones y 800 y tenías 200. Carlito con su empresa blanca y verde. La blanca que fueron vendidas las acciones en un momento dado. Sumando con Dioto. 500. 500. Ahí tengo 1103. 1100, perdón. ¿Otro más que no se suma? 1000. Sí, po. Eso es 1050. No, po. 1000. 50, 1080, 1060, 1090. 500. Más bien. 500. Ah, aquí tengo 1000. No, aquí. Ya. Ahí. Por último, 1100. 1103. 1103. 500. Vale, más, tiene más. 600. 600. Oye, súper raspado, ¿no? 600. Más que no se saca. Espérate, a ver, anotemos. ¿Cuánto estás sacando de este? Anotemos, se me va a olvidar. 1103. 1050, el segundo ¿María lugar. saliste último? No puede. La Eli en segundo lugar. Más que yo. Hubo un problema ahí con el tema de que la empresa Roja se quedó sin financiamiento para la última ronda. Debió haber retenido utilidades en la vuelta anterior. 1100. Sí, pues eso de que alguien baje una acción, yo ya caché, y después tú te tiráis con tu tierra y la repones, la cantidad de plata que tenía harto, no sé. A ver, espérense, vamos, Sí, anoten. yo creo que cuando compraste tus acciones le pusiste toda tu plata. Ya, Eli, ¿cuánto sacaste tú? Esa es la trampa. Porque la blanca solo gana de 20 en 20 pesos. No. 50. Francisco, tú. ¿Por 50? 870, 883. Oye, públicalo esto, Daniel. 883. Carlos, tú. 1103. 1103. Yo tengo Ahí estoy anotando en la 100, BGG. 200, 400, 500, 600, 610, 610. Fue bastante bochornoso lo mío. Ya, ¿cuál es el 720? 620, 625, 629. Bien, nos salió último, lo hice bien. Me siento orgulloso de mi desempeño el día de hoy. 120. Siempre supe, desde un Yo comienzo, debería haber comprado que una no iba a salir botella último. de mar. No, si tú le embarraste con la roja, no haber abastecido la última roja, perdieron cualquier Sí. plata ahí. No, no, fue mala la estrategia de haber limitado las compras de la roja en las dos jugadas anteriores. No, Se quedó no, sin plata, no debe haber repartido dividendos en última. la anterior. En la anterior, en la porque de pre. ahí ya Íbamos murió. a quedar en la Murió. siguiente, y ahí no íbamos a quedar, pero íbamos a ganar. Claro que si no hubiera repartido utilidades, ella hubiera dejado de percibir Mira, y caché que la 15 diferencia de por plata es súper poca, 5. Estamos hablando de 120 75 pesos. pesos. ¿Tú sientes como que ya no domina este juego? No, yo no tengo. Tú, Carito, lo que pasó fue que tú te quedaste con la verde que nadie, igual que la Eli la vez pasada, Sí. la última vez, que nadie compró eso. Entonces, Sí. toda la plata era para Ah, yo Dinamarca. no, A nadie le estás dando. No, pero Los verdes. no es un yo ganar, depende de cuántas acciones tenga. Sí, no, además, por No supuesto. depende nada. Ah, yo solo. Y lo que ganó fue en la blanca, que él al principio tenía 3, que no era La nada, blanca. Y mira o cuánto 2, subió la pero después blanca. compró más acciones, que eso Sí. es lo bueno. Mira cuánto subió la blanca entre frente y Carito tenía mucho, tenía 5. Claro, la blanca subió, estamos en 20 la compró Carlito al final. Habían subido a 40, después la compró. Pero Mario, tú Bueno, esta fue la partida final, la última partida que hemos tenido. En definitiva, no hubo tantas compras y ventas de acciones de las distintas empresas. Se vendieron acciones solamente de la empresa blanca, a diferencia de otros juegos donde se han vendido más acciones y han habido más evoluciones. Pero
en realidad cuando uno vende acciones, supongamos que mi acción vale 40, vendo una acción en 40, baja automáticamente a 30 para los demás jugadores. Sin embargo, si la vendo en la penúltima fase de acciones, significaría que yo voy a dejar de percibir 2 pagos de dividendos probablemente. Y si una empresa tiene, supongamos, 12 torres, serían 140 pesos, 14 pesos por cada acción. Yo dejaría de percibir 28 pesos por el solo hecho de haber vendido mi acción en la penúltima fase accionaria. ¿Valdrá la pena? Esa plata la podré invertir en otra empresa que efectivamente me dé esa misma cantidad de acciones. Claro, porque si yo vendo la blanca en 40, supongamos, y la invierto en una empresa La Roja, si que hubiera acciones de La Roja en ese momento, que me va a dar 17 pesos por acción porque tiene 15 torres, haría una buena inversión, por supuesto. Pero solamente vender por perjudicar eventualmente el precio de los jugadores que van a mantener ese tipo de acciones no parece tan razonable. Entonces depende del pensamiento grupal, del groupthink, que nosotros veamos en una partida fluctuaciones bastante cambiantes y evidentes respecto de la compra y venta de acciones, o ver que la gente empieza a acumular acciones simplemente, y la decisión más importante no es vender para perjudicar a alguien o para tener capital para comprar a otro, sino que qué tipo de acciones comprar. En realidad lo que uno tiene que ver acá, y por eso es que llevamos 3-4 partidas, pero con más partidas vamos a darnos cuenta, creo yo, que la posibilidad de vender acciones para comprar de otra es la opción, digamos. O sea, no es vender acciones por perjudicar solamente. Entonces hay un tema que hay que ir afinando, y eso hace que sea interesante jugar esta versión de Power Grid en vez de la original, que ya la tengo quemada después de más de 40 partidas, donde ya uno sabe lo que tiene que hacer el terremoto final, ir generalmente atrás en la cantidad de construcciones. Aquí no tiene importancia ir atrás de las construcciones, porque no es lo que determina el orden de juego. Aquí lo que determina el orden de juego es precisamente al revés. La empresa que está más cara, que es probablemente la que más ha vendido acciones, probablemente la que mejor lo ha hecho en el tablero, es la que va a comprar primero recursos y va primero a construir. Curioso. Y así todo funciona el sistema. Entonces hay motivaciones para saber qué empresa lo va a hacer así o lo está haciendo así, y adquirir sus acciones y en consonancia con ello obtener mejores ingresos. Entonces cambia totalmente el eje del juego, y es un juego totalmente distinto al Power Grid básico. Yo las partidas del Power Grid de Stock Company las estoy anotando precisamente en la BGG, en la parte de la expansión. Normalmente yo las expansiones no las anoto solamente las partidas del juego básico, pero aquí encuentro que son tan distintos los juegos que así hay que hacerlo. En realidad, si no fuera porque los materiales son del Power Grid original, uno podría perfectamente catalogar esto como un juego aparte. Pero no lo han querido catalogar como juego aparte porque efectivamente no tiene todos los materiales y necesariamente necesita contar con el Power Grid. Entonces, por esa dependencia material de los elementos para jugar, es que yo creo que lo tienen como expansión. Pero en realidad yo he visto que muchas veces se crean juegos distintos cuando son muy parecidos. Por ejemplo, el Brass Lancashire. Hay versiones que son similares. El Capitol con el Skyline 3000, que le agrega una pequeña cosa distinta y son juegos distintos. Aquí no, en cambio, aquí sí son juegos distintos, donde cambia totalmente el concepto de cómo ganar la partida. Uno puede ganar perfectamente sin tener el manejo de ninguna de las empresas. ¿Ok? Carlito, en otras partidas, por ejemplo, ha tenido 0 manejos de empresa y también le ha podido ir bien. Aquí partió con una empresa, que es la blanca, que estaba bastante mal, y luego se recuperó, y la verde, que nadie la había pescado, que el único que tuvo acciones de la empresa verde fue él precisamente. Ese fue el manejo de su empresa. No fue muy interesante, no, pero compró acciones de otras empresas que le permitió efectivamente al final ganar la partida. Bien, ese ha sido entonces el comentario y análisis de una partida concreta a 4 jugadores del Power Grid de Stock Companies. Un juego, le doy 7.5 versus un 5 aproximadamente del juego base. Eso es todo.